No te imaginabas, Raúl, la cantidad de utilaje que se puede utilizar en la mesa inclinada. Pues esto que tengo y mucho más. Este proyecto pues se me ha alargado más de la cuenta con tantas fiestas navideñas y bueno, pues nada más que desearos feliz año y mucha salud para todos. Esta sería la mesa, ya la tengo, aquí la veis cómo es, mirad, lo ves cómo actúa esta mesa, la he hecho que se pueda poner inclinada a 45 grados, que se podría hacer más, haciéndole más taladros aquí, pero bueno, yo para lo que necesito ya es más difícil que se vaya a emplear, bajar más la mesa. Y aquí en esta otra posición quedaría a 90 grados con respecto a la bancada del torno. Mira, por la parte de abajo, estos serían los anclajes que tiene para sujetarla en las ranuras en forma de T que tiene el carro transversal. Le he puesto esto aquí para cogerlo y facilitar que se pueda enroscar más fácilmente. Esto parece que no, pero va muy bien. Y estos son las guías que encajan justitas en las ranuras de T del carro transversal, pero hay una guía que es diferente y sería esta. Esta guía, aquí a donde la veis, es una excéntrica de 1 milímetro, simplemente que por este otro lado, aquí se ve cómo queda, con una herramienta puedo hacer girar la excéntrica para lograr que quede totalmente paralela al plato del torno. Y aquí tenemos otra guía que está fija. Lo ves, se ha quedado un poquito honda porque mi idea era soldarla y para rellenarlo con soldadura, pero como entran a presión tanto la una como la otra, pues al final la he dejado así porque digo, si no la sueldo, siempre un día la tengo que quitar, pues la quito. Y de momento se ha quedado así. Estos serían los tornillos para anclar, este uno y aquí va otro, y aquí van otros dos. Todos los taladros se sujeta con los mismos tornillos que sujeta el Chariot. Bueno, pues ahora pasaremos al torno y la colocaremos. Y veréis qué fácil y rápidamente está colocada la mesa en el torno. Lo primero que tengo que hacer en el torno es retirar el Chariot, la torreta portaherramientas. Lo importante es que esto esté bien limpio, que no tenga ninguna viruta, porque como aquí sienta la mesa inclinada, pues esto es, ya os digo, es muy conveniente que esté bien limpia. Y estos son los dos tornillos que nos sujetan el Chariot, pues nos va a servir para sujetar la mesa inclinada. Por aquí, que esté bien limpia la mesa, también lo mismo. Si os fijáis también, que antes no lo he dicho, esto es un tope. ¿Lo ves? Este tope nos va a servir para cuando pongamos un plato en la mesa inclinada que quede completamente centrado con el plato que hay en el torno. Es una referencia, se pone a tope sobre la bancada del carro transversal y así nos queda perfectamente centrada. ¿Veis? Ya la tengo encajada con las dos guías, que es esta una y aquí estaría la otra. Esto ya no tiene juego, ya no se mueve, y eso que está sin los tornillos. Ahora la pondré con los tornillos. Estos son los mismos que me sujetan el Chariot, que me van a servir para sujetar la mesa, y aquí van otros dos tornillos, y ya no tiene más. Aquí, como podéis ver, el tope ya hace tope con el carro transversal. Y ya no puede entrar más, pues ahí lo tenemos que sujetar. ¿Ves por qué he roscado esta pieza aquí? El anclaje, cómo lo tengo cogido, y es mucho más cómodo para colocarlo. Con este sistema, ¿ves? Lo puedo meter más adentro, más afuera, hasta que me encare perfectamente el tornillo, que vea yo que encara. ¿Ves cómo actúa este utilaje? Lo podemos poner a 90 grados o a 45. O aquí, por ejemplo, pues en vez de 45, a lo mejor sería 60 grados. Ahora os voy a explicar el útil que me he preparado para ponerlo, o a 45 o a 90. Me he fabricado esto en chapa, ¿ves? Esto es a 45 grados, este cartabón. Y solo tengo que ponerlo aquí, así, dejar bajar la mesa
y ya queda 45, ya solo tengo que bloquear los tornillos estos. Estos tornillos los bloqueo, aprieto estos otros de aquí también, ahora ya la puedo quitar, el cartabón, y ahora me queda perfectamente a 45 grados para hacer pues cualquier trabajo. Que si un día queremos otra inclinación diferente, por ejemplo a 60 grados, por decir algo, yo no tengo más que el cartabón a 45 y a 90, pues si es a 60 grados, la subimos un poco y es muy fácil de hacer. Cogéis un transportador de grados y con una plantilla de cartón que sea un poco duro, os lo hacéis, lo presentáis aquí y ya está conseguido los 60 grados o los que queráis poner. Podéis poner los que queráis y si queréis más inclinada de 45, pues entonces habría que hacer unos taladros aquí en los brazos estos, pues hacer unos taladros o hacerlo más correrizo el agujero, pero vamos, ya es difícil que lo tengáis que emplear. Para los grados, bueno. la escala de grados sí. sería más cómodo. Ya, a ver, una escala de grados, a lo mejor le hubiera podido poner aquí una escala ya graduada en grados, pero yo encuentro que casi molesta un poco, pero bueno, no sería muy difícil ponérsela y que nos indicara la inclinación. Yo no lo he hecho. Yo la idea que llevaba pues es de si otro día necesito otra inclinación, pues me la fabrico yo mismo, ya os digo, con cartón y es más que suficiente. Bueno, pues ahora habéis visto cómo se pone a 45 grados. Aquí tengo para ponerla a 90 grados. ¿Veis? También hago lo mismo, la pongo así y es que prácticamente se le acaba el recorrido a los brazos y ya me queda a 90 grados, tal como la está. Bueno, pues ahí, si la tengo a 90 grados, la bloqueo de los tornillos estos. Ahora ya la tengo a 90 grados. Ahora lo voy a comprobar con una escuadra, perfectamente a 90 grados. Lo ideal sería comprobarlo con un comparador, pero aquí como no tenemos recorrido vertical, pues no lo podemos poner, pero la escuadra queda perfecta. Este utillaje, si tenéis fresadora o mandrinadora, ya no os hace falta. Pero si vosotros no tenéis esas dos máquinas que acabo de nombrar, os puede venir muy bien para vuestro torno y poder hacer trabajos que no los podréis hacer sin él, porque este utillaje también te permite hacer cilindrados, mandrinados, refrentados de piezas grandes que no permitirían el volteo en vuestro torno por las dimensiones de la pieza y sin embargo con este lo podéis hacer. Ya me veréis en próximos vídeos cómo hago torneados y mandrinados en grandes piezas que es imposible en este torno y si las hicierais en un torno profesional tendría que ser ya de grandes dimensiones. Ya tengo puesto el comparador, ahora lo veréis. Lo tengo completamente a cero y ahora empieza la carrera hacia el otro lado, ¿lo veis? Va oscilando un poquito, aquí en el centro falla unas centésimas, pero claro, tened en cuenta que esto lo he planeado con un torno de bricolaje, está fallando a lo mejor aquí en el centro 3 centésimas, pero lo que importa es cuándo empieza y cuándo termina, eso lo más importante para poderlo comprobar el comparador. Y ya está, ya ha terminado el recorrido. Prácticamente está a cero igual que cuando hemos empezado. Para mostrarlo mejor, ahora voy a sacar los brazos y así lo moveremos libremente de un lado para otro para que veáis todas las opciones que tiene esto, porque esto es casi infinito, ya depende de la imaginación del tornero, para hacer aquí trabajos. Contra más imaginación tenga el tornero, más trabajos podrá hacer. Un brazo fuera y el otro fuera. Para poner la mesa plana del todo, ¿ves? Así tiene que quedar plana para hacer otros trabajos, pues para eso tengo que quitar las tuercas estas. ¿Ves? Esto es fácil de quitar. ¿Ves cómo las he hecho? Digamos, torneada la tuerca con un escote para poner la arandela a presión aquí dentro y de esta manera pues siempre va incorporada la arandela con la tuerca. Ahora ya podemos poner la mesa totalmente plana. Este agujero que tenemos aquí
es para que se esconda la excéntrica esta. Como ya he explicado antes, es para regular que quede perfectamente paralelo al plato universal del torno. Y ahí se esconde y no molesta para nada. Y ahora ya la tenemos totalmente plana para trabajar. ¿Que tenemos que trabajar con la mesa plana? Pues mirad, aquí hay 2 taladros y se ponen 2 tornillos. Van aquí camuflados perfectamente para que no molesten, y otro aquí. Queda completamente enrasados, y ahora pues ya podemos, esto lo voy a apretar un poquito, que es la bisagra donde articula la mesa. Aquí ahora podemos poner muchos utilajes, pues ahora os voy a enseñar útiles. Podemos poner este plato, por ejemplo, para trabajar aquí. Sería la posición, podemos trabajar, pues vamos a ponerlo ahí. Ponemos los tornillos, pues ya veis aquí el plato cómo queda sujeto, todas las cosas que podríamos hacer. Y ya no os digo si aquí le ponemos un plato de estos que se ponen en las fresadoras, que es giratorio, con una manivela lo puedes girar a los grados que quieras, van en grados y lo vas girando a la posición que tú quieras. Eso estando así plana, lo que podríamos hacer. En mi torno, esta posición, esto no me lo permite, porque al ser un torno de tan poco volteo, me queda más alto que la altura del centro, del punto, y entonces aquí no me lo permite, pero sin embargo, en un torno profesional que tiene mucho más volteo que en un torno de estos, sí que se podrían hacer muchísimas cosas. Y ahora voy a soltar la mesa porque la tengo anclada y veréis lo que se puede hacer también. Lo quito ya no lo volveré a poner, ya habéis visto cómo se pone, con los tornillos aquí para bloquear la mesa. Ahora que queremos trabajar así, ponemos los 2 brazos, solo voy a poner uno para que se vea, y bueno, pues ya lo veis, aquí lo que podemos hacer, podemos poner cualquier herramienta. Ves, aquí en esta posición, en mi torno, puedo trabajar perfectamente con este plato. Este plato, aparte de esta posición, tiene un cuarto de vuelta por si queremos las garras que nos queden en otra posición. Esto no lo he enseñado antes porque se me ha olvidado, pero bueno, la tiene. Y aquí, pues bueno, aquí podemos poner infinidad de herramientas. Una fresa, y podemos trabajar, podemos fresar, infinidad de cosas podemos hacer. Este casquillo, este es casero, que lo he fabricado yo, pero ahora os voy a enseñar otros que son de compra y no son caros, que no vale la pena hacerlos. Estos son de compra, estos casquillos. Yo los he comprado en AliExpress y no sé si valen sobre 18 euros cada casquillo de estos. Por la parte de exterior es cilíndrica y el interior es MT3, Conomorse MT3. Aquí podemos poner una cabeza de mandrinar perfectamente, y para hacer mandrinados, tanto interiores como exteriores podríamos hacer. La pieza, por supuesto, iría aquí. Queremos coger esta chapa, aquí podemos hacer taladrados. Que queremos hacer, por ejemplo, un agujero rasgado, ponemos la fresa. Este plato, no lo he dicho, pero tiene varias posiciones. Esta sería la que me queda enfrente a la altura del punto, pero tiene otras posiciones que puedes subir, lo puedes bajar o puedes moverlo lateralmente, ¿ves? Cambiando los tornillos a otro agujero. ¿Qué pasa? Que si quisiéramos, por ejemplo, hacer un agujero rasgado, pues lo podemos hacer, ¿ves? Moviendo el carro transversal de un lado para otro, y la fresa pues nos iría haciendo el taladro. Que si pusiéramos aquí un plato de esos que he dicho antes de fresadora, que van graduados en grados y son giratorios, pues podríamos hacer unos agujeros rasgados en forma de círculo también, perfectamente. Las opciones que tiene este utilaje casi son infinitas. Puedo poner, si me interesa, el portabrocas. Ya lo veis, otro casquillo de estos, cilíndrico por la parte exterior, Conomorse MP3 por dentro, ¿ves? Un portabrocas. Bueno, pues que queremos poner un punto por lo que sea, pues lo podemos poner perfectamente. Y eso sí, os voy a decir una cosa, cuando compréis puntos, que sea como este, con la punta de vidia, ¿eh? Esto va muy bien porque no se desgasta. Con un poquito de aceite y sin apretar mucho, os puede durar mucho un punto de estos. Este me lo hice yo, este es casero, me lo fabriqué probando el fresador omnidireccional, pues me fabriqué esto. ¿Veis cómo va? Con unos
prisioneros por aquí que sujetan la cuchilla con ese fresador que se monta en la torreta del torno, que ya muchos los habéis visto, una cuchilla de cobalto. Pues bueno, también podemos planear, y este es pequeño, pero se puede poner también una cuchilla más larga y bueno, pues podríamos perfectamente hacer planeados. Esto giraría en esta posición, ¿veis? Y con el carro transversal pues iríamos moviendo así a medida que está planeando. Este pequeñito también me lo hice con el fresador omnidireccional. ¿Lo veis cómo está hecho? Muy pequeñito. Bueno, pues queremos poner brocas aquí, pues también las podemos poner, las brocas, para taladrar. Con este plato de momento ya he terminado. Pues lo pongo plano, que así se trabaja mejor para poderlo quitar y poner. Voy a quitar el plato de 4 garras independientes y ahora veréis las posiciones que tiene, que antes no las he enseñado. Esta sería la posición que queda a la altura del punto cuando lo levantamos la mesa, pero veis, podéis desplazar más si queremos hacia arriba, hacia el lado este y hacia el otro y hacia abajo. Podemos desplazarlo. Bueno, pues ahora, visto con el plato este, lo que haríamos, voy a probar el plato universal. Este es un plato universal de 3 garras o mordazas, como queráis llamarle. Se coloca aquí. Aquí esta sería la posición que queda a la altura del punto y bueno, pues lo podemos mover hacia abajo si por lo que sea interesara, o hacia un lado, hacia el otro. Todos los tornillos pues coinciden perfectamente, podríamos sacar hasta así si quisiéramos, pero bueno, lo voy a poner centrado, más o menos como tiene que ir. Este plato, en vez de ser de 80 milímetros, es un poquito pequeño. Si fuera de 125 me quedaría ideal para aquí, pero no lo tengo, que seguramente me lo pediré, porque va bien tenerlo. Bueno, pues lo sujeto igual, aquí con tornillos. Con las otras garras, bueno, pues queremos poner aquí, por ejemplo, un trozo de material aquí. Bueno, con estos platos que he explicado antes de fresadora, que se ponen así planos en una fresadora y son giratorios, van graduados en grados, pues fijaros aquí lo que podemos hacer. Ponemos aquí una broca, por ejemplo, para hacer agujeros repartidos, por todo alrededor. Podemos hacer muchísimas cosas también con este plato aquí plano, pero si lo levantamos podemos hacer otras también. Lo voy a levantar, entonces pondremos los tirantes estos. Tiene que trabajar con los tirantes. Bueno, lo dejo así para que lo veáis sin tornillos cómo va. Aquí también podríamos trabajar con esos platos de fresadora giratorios, pues para hacer pues infinidad de cosas. Ponemos esta arandela aquí y podríamos hacer agujeros rasgados en forma de círculos. Totalmente lo podríamos hacer así perfectamente. Podríamos mandrinar el exterior, podríamos mandrinar el interior, lo que quisiéramos, o hacer algún refrentado si nos hiciera falta. Voy a poner este tubo ya para que veáis que esto queda perfectamente concéntrico. Ahí queda bien. Para poderlo centrar, que quede concéntrico con este plato, me falta una cosa muy importante. Antes os he explicado este tope, que me servía para ponerlo completamente centrado, con el punto, con este tope. Y este útil que veis aquí, este útil, lo pongo aquí. ¿Lo ves? Esto se pone aquí, entonces ya no puede venir. Esto sería como una galga, que ya no puede venir más el carro hacia adelante. Ahora lo acerco aquí al plato. ¿Lo ves cómo queda? Pues ahora cojo la pieza con este otro, perfectamente la puedo coger. Y ahora pues aflojo este para sacarla. ¿Ves? ¿Ves cómo van concéntricos los platos en esta posición? Va perfectamente. Y ahora lo quiero volver a coger con el pequeñito. Cogemos y aflojo este otro. Y la pieza pues se nos ha quedado en el plato este. Los utilajes, pues los mismos que he explicado antes para el otro plato. Ponemos aquí un mandrinador, podemos mandrinar aquí, podemos mandrinar el exterior y podemos refrentar. Podemos hacer las 3 operaciones. Incluso te podría decir que puedo hasta matar hasta los cantos, Se podría, preparando una cuchillita, pues puedo matar los 2 cantos.
En mi época de tornero, pues yo con este plato así puesto, pero más grande, mecanizaba piezas que eran imposibles de mecanizar en el torno, porque debido a la longitud no podía dar el volteo. Incluso os puedo decir una cosa, que yo las apoyaba con un caballete, las tenía apoyadas aquí, con un caballete para poderla mecanizar por esta parte, y me molestaba mucho, no creáis tener aquí un caballete, pero por el lado de atrás no podía, porque resulta que ahí no teníamos la bandeja esta antisalpicaduras del torno, no la tenía. Entonces la viruta toda caía, la tirábamos hacia ese lado. Y ahí había una montaña de viruta, una montaña que a lo mejor había 1.500 o 2.000 kilos de viruta, no os creáis que os engaño, con deciros que cuando ya era muy grande el montón de viruta, venía un camión directamente a cargarla. Venían 2 personas con el camión y la cargaban con esos, aquí le llamamos horcas. Yo no sé, por ahí en Sudamérica, que me veis mucho, no sé cómo le llamabais, es en forma de tenedor, y con horcas, venga, pum, poco a poco la iban echando al camión. Y ya cuando habían cargado, pues a pesar y ya está, y así. Ya se quedaba limpio, pero al tiempo ya había otro montón y por ahí no podías pasar. Sin embargo, pues aquí como hago poca viruta, pues luego la tengo quitada. A eso sí, os digo una cosa, si no fuera por lo bien que va esta chapa de aquí del torno antisalpicaduras, porque va bien para que no salpique, la quitaría, porque joder, me daría mucha libertad para trabajar por este otro lado, para mirar una pieza, a ver si la veo bien, centrada, o molesta un montón. Pero claro, también va bien para lo que está ideada, esta chapa. Ya la habéis visto, esto es algo muy sencillo, la pongo aquí y ya está. Y la pieza centrada. Aún hay más cosas. Bueno, pues ahora voy a proceder a quitar los brazos estos, los quito fuera y la pongo plana. Esto sí, esta la he planeado y cómo queda. Esta otra chapa no la he planeado, pero queda muy bien, Esto viene muy bien calibrada, esta y chapa, y bueno, ves que tiene más agujeros de la cuenta, pues es para girar un cuarto de vuelta el plato, por si nos interesara por una pieza que quedaran las garras de otra forma, pues solo tengo que quitar estos 4 tornillos y cambiar a estos otros agujeros que hay aquí preparados. Pues también podemos poner una mordaza, Una mordaza como la pondríamos en una fresadora. Eso sí, os aconsejo mejor una mordaza de fresadora, que esta es de taladro, pero bueno, yo he hecho muchas cosas, Yo con esta mordaza y otro fresador hice un estriado, y quedó perfecto. Mira, os lo voy a enseñar. Este estriado que veis aquí es bastante fino, pues lo hice con un fresador, uno que me hice al principio, que tengo el vídeo también de cómo lo hice. El frontal, ¿no? Sí, un fresador frontal. Pues esto está hecho así con esta mordaza, y es de taladro, pues si fuera de fresadora, mucho mejor. Bueno, es igual, pues esto lo quitamos y sujetamos pues la mordaza. La mordaza ya lo veis cómo queda aquí, pues bueno, solo hay que apretar los tornillos estos y bueno, pues podemos poner aquí cualquier material, y trabajar sobre él. Yo si tuviera que hacer un estriado ese que os he enseñado, así lo haría si lo quisiera hacer con esta mordaza, de esta forma. Bueno, pues esto lo sujetamos, lo apretamos y solo tendríamos que poner el comparador para dejarlo un poquito alineado. Y aquí pues podríamos hacer pues estriados, chaveteros. Esto luego tengo unos gruesos para levantarla y subir o bajarla, también, que se pueden poner gruesos, ya os los enseñaré luego. Y aquí pues o bien podemos hacer algún chavetero o estriados o lo que queramos, porque aquí le podemos poner este tipo de divisor, este tipo ya me los habéis visto en otros vídeos, que se pone en la pieza y con estos 3 tornillos se ajusta, no hace falta que el agujero sea la medida, esto sirve para todas las medidas, sirve prácticamente hasta 40 milímetros de diámetro me sirve este, y esto pues lo sujetaríamos aquí
aquí, de esta forma. Antes de tener los fresadores, pues así hice muchas cosas. Y con el comparador, como podéis ver, el divisor, este divisor es el mismo efecto que cuando pongo aquí detrás del torno los divisores, pues este divisor así o así hice el estriado. Aflojamos la mordaza, giramos un poquito y así hasta que lo hemos terminado. Aquí le pongo una fresa, pues bueno, podemos hacer un chavetero aquí. Eso sí, ya os he explicado que hay gruesos. ¿Ves? Estos gruesos, estas chapas, es para suplementar, las ponemos debajo y la pieza sube encima. Yo, los que me he hecho son todos de 8 milímetros, pero hay que tener de todas las medidas, de 1 milímetro, de 2, de 3, de 4, ese sería lo ideal para suplementar y conseguir hacer pues fresados. Eso sería estando aquí plana, pero ahora si la levantamos así, bueno, pues también podemos hacer otro chavetero, ya nos evitamos poner los huesos, mira, lo ponemos así, a la altura más o menos, ¿ves? Y como puedo, y moviendo el carro transversal, puedo perfectamente hacer un chavetero o un estriado, lo mismo, lo puedo hacer así, de esa manera. ¿Qué pasa? Que nos interesa un agujero correrizo hacer en esta chapa, pues lo ponemos así, con la fresa y moviéndola y moviendo con el carro transversal, pues lo hacemos correrizo el agujero, perfectamente. Las posibilidades de esto no se acaban nunca, Esto es cada uno la imaginación que tenga. ¿Nos interesa cambiar la posición de la mordaza? Pues la ponemos así, y ya está, pues la sujetamos ahí. Esta posición, pues también podríamos hacer trabajos de... Vamos a ver, pues se podría hacer, si pongo ahí un eje, si ponemos un eje por aquí y queremos hacer un fresado frontal, eso sí, como he explicado antes, hay que poner los suplementos para levantarla más a la altura que corresponda. Y bueno, pues podemos hacer frontados aquí, en el frontal, o podemos hacer unos planos aquí con el divisor puesto en este otro lado y podríamos hacer un hexágono. Le pongo el divisor aquí y podemos hacer pues perfectamente un hexágono, un cuadrado, lo que queramos podemos hacer, girando la pieza con la mordaza, aflojando y girando cada posición y ya está, y se puede hacer. Esto también lo podemos levantar y trabajar en esta otra posición, hacer pues cualquier tipo de fresado pues que nos interesara, pues lo podemos hacer pues moviendo el carro transversal de un lado para otro y podríamos pues hacer cualquier tipo de fresado aquí, o taladrado, o planeado. Si necesitamos hacer un planeado, pues ponemos las cuchillas de planear, por ejemplo, esta cuchilla la ponemos en el plato del torno y bueno, pues si tenemos que hacer un planeado, pues ves, girando el plato, pues haríamos un planeado sobre este eje. Ya podría ser grande el planeado. Con la mordaza ya prácticamente ya está todo. Aquí las cosas que puedes hacer también son infinitas. Podemos poner aquí en el torno este tipo de fresa, ya lo veis. Son fresas de disco. Esta sería para hacer un chavetero esta es de 5 milímetros, y también podríamos hacer sobre el eje pues un chavetero de 5 milímetros. En el torno mío pues me va muy alta, me sube mucho, pero en un torno profesional pues esto quedaría mucho más bajo y bueno, pues ahí se podría hacer perfectamente. Hay un chavetero con este otro tipo de fresa, poniéndole aquí el punto. También hay otra opción que no la he dicho, esta mordaza se puede poner así, perfectamente. Así inclinada, pues también podríamos hacer otras cosas perfectamente, ¿lo veis? O así no, así ya no iría bien, pero así sí se puede poner. Y de esta forma, para ponerla así, en esa otra posición, pues tendría que ser así. Ahora os voy a hacer discurrir un poco la cabeza a vosotros durante 5 segundos y os lo digo. ¿Qué se puede hacer si pongo este material aquí sujeto? Me da igual en esa posición que en esta, como queramos. A ver qué creéis que se puede hacer poniendo ese material ahí y pongo en el torno esta fresa modular de hacer engranajes.
¿Lo veis cómo es esa fresa? Pensar por un momento a ver lo que podríamos hacer. Que lo pongan en los comentarios. Ponérmelos en los comentarios. Esto pues también la tendríamos que suplementar. Ya tengo tornillos, tengo de todo para sujetar, que si la sujetamos así, de alguna forma, ¿y qué podemos hacer? Ya os he dejado discurrir un poquito, pues ahora os lo digo yo. Aquí poco miedo me daría a hacer una cremallera. ¿Lo veis? Con esta fresa modular de hacer engranajes y un avance de 7 milímetros o algo así es. Lo podemos hacer con el carro transversal, incluso si no, el carro transversal no es muy preciso, lo podemos poner el comparador aquí, tocando y avanzar, para cada diente. Y cada diente avanzaríamos así, moviendo el carro. Igual que la pongamos así, que así, ¿veis? Y así lo podríamos hacer perfectamente una cremallera. Esta pieza pues podría ser más larga, esta es muy cortita, este es el material que tengo, pues perfecto, se puede hacer. ¿A vosotros se os había ocurrido hacer una cremallera en el torno? Pues sí se puede hacer. Bueno, pues aquí tenemos este utilaje, que esto pues nos sirve pues para poner ejes ahí, a ver qué eje pongo. Se puede poner un eje así, también sujeto con tornillos, en la altura, pues no sé cómo me iría. A ver, esto también tiene todas las posiciones, lo puedes poner ahí, aquí, lo puedes poner más atrás, puedes poner más adelante, lo puedes poner aquí atrás también y se puede poner así. Esto tiene todas las opciones. Bueno, pues aquí, si lo ponemos aquí, entra demasiado justo esto. No tenía que haberlo hecho tan ajustado. Va súper justo. Ahora, cuando está en el sitio ya va suave, pero va muy justo, no hace falta tan justo. Me parece que los agrandaré un poco esos agujeros. Esto queda muy, muy bien paralelo, pero hay que ponerlo con el comparador. Así lo sujetamos. Aquí podemos poner un trozo de material en estas piezas. ¿Ves cómo lo sujetaríamos? ¿Ves cómo ahora ya me decías que tú, Raúl, te quedaban muy largos estos tornillos? Y ahora no sobra tanto. Ahora ya no sobra tanto. Y claro, si este material fuera más diámetro, pues subiría más. Esto está hecho un poco para lo que sirva, para varios tipos de material. Bueno, pues bueno, ¿ves? Esto tuviéramos que hacer aquí algo, también podríamos hacer algo. Con esta herramienta, pues bueno, aguanto aquí el espárrago y puedo apretar, para que no me dé vueltas, porque si se da vueltas, levantaría la mesa para arriba. Hace años me la encontré en la basura porque alguien se la había roto y la había tirado por ahí. Y mira, yo la aproveché, ¿ves? ¿Qué le hice? La corté el trozo roto y esto, ¿sabe para qué? Me lo preparé para hacer el reglaje de los balancines de mi moto. Y con esto, pues, aguantas así el balancín, el tornillo del balancín, y con otra llave, pues lo aprietas. Eso. Y ahora me ha servido para esto. El que guarda siempre tiene. Esto ya lo ves, cómo está sujeto. También aquí, esto sí, hay que poner el comparador para que nos quede con mayor precisión. Bueno, ponemos el comparador aquí para ajustarlo bien, que quede paralelo al plato del torno. Pues bueno, si nos molestan los espárragos, bueno, pues veis, ahora queda ahí a 0 en el dial. Ahora aquí lo podría ajustar más, me falla 2 centésimas de milímetro. Pero bueno, esto ya vale, ya no perdemos más tiempo y vamos a demostrar a lo que vamos. Trabajos también, ¿qué podemos hacer aquí? Pues bueno, también puedo poner una fresa y esto, pues bueno, pues esto nos permitiría pues hacer un chavetero perfectamente ahí. Bueno, eso con la fresa, el portabrocas podemos poner. Y también podemos poner esta fresa grande. Con esta fresa grande también podemos hacer aquí, si quisiéramos, un hexágono. Necesitamos hacer un hexágono con esta fresa
pues también nos lo haría. Aquí el material igual sería un poquito de demasiado diámetro para hacerlo, para hacer que no saliera el hexágono, pero todo se puede hacer. Se puede hacer un estriado aquí perfectamente, el estriado que os he enseñado antes, este estriado. Este estriado lo podemos hacer aquí con esta fresa, porque precisamente está hecho con esta misma, esto. Y poniendo aquí un divisor, y vamos girando, aflojamos un poquito para girar la posición, y bueno, pues podemos hacer un hexágono, un cuadrado, lo que queramos. Con esta fresa, es una fresa modular. Ahora tendría que quitar los suplementos y aún así en mi torno quizás quedaría un poco alto. Podríamos hacer también un engranaje con esta fresa modular, incluso empleando el avance automático, ¿ves? Emplearíamos el avance para cortar, pero en mi torno queda un poco alto. Esto tendría que ser en un torno profesional, para poderlo hacer el engranaje perfectamente. Y aquí, en esta otra parte, pues pondríamos el divisor, irlo moviendo, irlo girando a cada diente y podríamos hacer un estriado, un engranaje, chaveteros, en fin, de todo podríamos hacer. Ahora lo voy a levantar. Bueno, en esta posición, pues también podemos utilizar fresas de punta. En esta posición, eso sí, siempre con los brazos, como os he enseñado al principio. Bueno, pues también, ¿ves? También podríamos hacer chaveteros, podríamos hacer muchas cosas. Si ahora yo lo volviera a hacer, este utilaje, no lo haría así exactamente como lo he hecho. Lo haría con agujeros correrizos, porque eso me iría muy bien, porque ahora para trabajar así va bien, pero cuando lo levanto, pues en este caso casi me queda un poquito alto. Esta pieza la tenía que haber hecho más larga, y ves cómo los he dibujado, los agujeros rasgados, para moverla para un lado o para otro, porque para poner la pieza bien siempre tienes que poner el comparador, para que quede perfecta, y con los agujeros rasgados podría moverla para un lado y para otro, ¿ves? Tendría que ser así, y por este otro lado pues lo mismo, tiene que ser esta pieza más ancha. De todas formas, yo si estáis interesados en este utilaje, pues haré planos y todas las cosas que he visto que no me han gustado, pues allí las modificaré, ¿lo veis? Entonces, esta pieza tendría la ventaja que se desplazaría así o para el otro lado. Para estar así llano no es necesario desplazarla, pero cuando está en vertical, de esta manera, pues sí, convendría poderla desplazar. Cuando haces una máquina por primera vez, pues claro, luego cuando terminas de construirla, siempre dices, joder, pues ahora lo haría de esta forma o la haría de otra. Eso siempre se hace cambio, porque yo en mi vida de tornero, en el taller, diseñé muchas máquinas, junto con mis compañeros. Y cuando hacíamos la primera máquina, a la segunda le cambiábamos muchas cosas, porque ya no nos gustaba. Y a la tercera volvíamos a hacer algún cambio más, y así hasta que al final ya las hacíamos ya todas iguales, ya estaban modificadas, pero hasta la cuarta o la quinta máquina o más íbamos modificando y mejorando las máquinas. Entonces, estos fallos, cuando haces la primera vez una máquina, es normal que te aparezcan cosas que luego cambiarías. Aquí podríamos hacer, en esta posición, bueno, pues hacer este estriado, ¿ves? Ahora aprovechamos que la pieza nos va alta, nos queda un poquito alta, pues es ideal para hacer este estriado. Y solo trabajas con las esquinas de esta fresa. Así está fabricado el estriado, de esta forma. Ahora ya voy a cambiar la posición de este útil y lo vamos a poner longitudinalmente. Ahora lo tenemos transversal, pues ahora longitudinal. También aquí podemos hacer fresados
o planeados podemos hacer. Aquí podríamos hacer perfectamente un hexágono, un cuadrado, con el divisor aquí puesto, aflojando la pieza cada vez que quisiéramos cambiar de posición, pero hay una cosa importante que hay que poner, es un tope siempre. Para trabajar en esa posición le pondríamos, es un tope así, para que el material no nos baje para abajo. Esto es muy grande, pero esto aún así es demasiado grande. Lo podemos sujetar con estos mismos tornillos que hay aquí abajo, pero eso sí, siempre un tope, ¿eh? Para cada trabajo que tengamos que hacer, bueno, pues así podría valer una especie de Z aquí, sujeta con tornillos, y así de esta manera, en cuanto aflojamos los tornillos estos, no se nos bajaría para abajo, solo tendríamos que cambiar la posición. Podemos hacerlos planeados, podemos poner el portabrocas aquí y hacer un taladro, en fin, podemos hacer infinidad de cosas. Bueno, pues ya lo veis cómo va esto. Si tuviéramos que hacer algo con una inclinación, pues lo mismo, pues trabajaríamos así y ahora pues tendríamos que bajar un poquito la pieza para abajo y podríamos trabajar y hacer aquí fresados o un gran chaflán se podría hacer perfectamente. Esto mientras uno tenga ideas en la cabeza, aquí se pueden hacer infinidad de cosas. Habéis visto las opciones que tiene este utillaje, que podemos hacer infinidad de cosas. A nuestro torno esto lo convierte un poquito en mandrinadora, otro poquito en fresadora y bueno, y le da un plus pero muy importante, para poder hacer trabajos que si no, no los podríamos hacer en el torno. Ya me diréis a ver si habéis visto este tipo de utillaje en algún vídeo o en alguna empresa que lo pueda tener. Yo desde luego no lo he visto en ningún sitio así. Si os ha gustado, suscribiros, que es gratuito, que no cuesta nada y ayuda mucho al canal. Y detrás de cada vídeo hay mucho trabajo, materiales que hay que comprar y esto es algo que cuesta mucho tiempo de hacer. Ya os he demostrado todas las combinaciones que se pueden hacer y ya en próximos vídeos ya me veréis utilizarlo, haré algún fresado, haré algún mandrinado de alguna pieza grande que por su volteo no la puede hacer en este torno y sí que la podré hacer con este útil.